La idea es que en la gran mayoría de situaciones, en la gran mayoría de circuitos, en la gran mayoría de análisis, a uno le interesa algo en un elemento de todo el circuito. Por ejemplo, la I, el voltaje, obviamente la potencia, porque si conoce uno la I, puede hallar la potencia o el voltaje, o lo conocen los dos. Entonces, el éxito de los teoremas de Thevenin y Norton, ¿cierto? Es que cuando a uno le interesa algo en un par de puntos, o sea, en un elemento, y no le interesa lo demás, o sea, cuando a uno no le interesa, pero y la I de la fuente no, pero la potencia allí, no, a mí me interesa, por favor, calcúleme Ix, que la I que va por X resistencia, por ejemplo. Entonces ahí es donde viene la aplicabilidad de Thevenin y del Norton, cuando el interés está solo en una parte del circuito y no en lo demás del circuito. Espero que me estén entendiendo. Entonces, cuando eso sucede en los circuitos, Thevenin dijo, miren, aquí es donde viene la definición, por decirle de alguna manera. El teorema de Thevenin nos dice, es posible sustituir todo el circuito, excepto el elemento de interés, o sea, reemplazar, muchachos, todo un circuito grande, complejo, complicado, sustituir ese circuito, excepto el elemento donde a uno le preguntaban la I o le preguntaban el B, por un circuito equivalente formado por una fuente independiente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, Thevenin dijo, oye, cambie todo ese circuito grande, complejo, complicado, cámbielo por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Estos son los dos puntos de interés, lo que yo llamo, muchachos. O sea, esos son los dos puntos del equivalente, lo que voy a llamar A y B. La fuente la llamamos B de Thevenin y esa resistencia que va en serie la llamamos resistencia de Thevenin. Y a eso es lo que de aquí en adelante vamos a llamar el equivalente de Thevenin. Que si ustedes observan, jóvenes, el equivalente de Thevenin, ese circuito con el que yo reemplazo uno grandísimo, complicado, tedioso, lo reemplazo por un circuitico muy sencillo que es una fuente en serie con una resistencia. Si ustedes observan y según el tema que nosotros vimos, creo, en la clase pasada, el equivalente de Thevenin al fin de cuentas se convierte en ¿qué? Una fuente Exacto. real. Entonces prácticamente es una fuente práctica de corriente, perdón, de voltaje. Entonces prácticamente el Thevenin es una fuente de voltaje real práctica. Cuando ya se tiene eso, dice, ahí sí, conecte el par de elementos en la resistencia donde usted le preguntaban algo, ahí sí calcule la I que le pedían, por ejemplo, que me pedían IX, no, me pedían el voltaje, no importa, calcule el voltaje. Entonces la idea es que en este circuito más sencillito, ahí es muy sencillo calcular el B, calcular la I, que en el circuito original. Pero, insisto, joven, esto es un circuito equivalente, o sea, yo puedo borrar el anterior, puedo borrar el original, puedo borrar el viejo y colocar este nuevo. ¿Por qué? Porque es equivalente, pero equivalente donde no se le vaya a olvidar en el par de puntos. Es decir, todo lo que le pase al elemento de interés es lo mismo
en el equivalente como en el original. Por eso los puedo cambiar, por eso los puedo quitar. Pero no pierdan de vista que la equivalencia solo es en el par de puntos entre A y B, ¿sí me entienden? Todo lo que pasa entre A y B es lo mismo en este nuevo circuito como en el circuito viejo. ¿Me van siguiendo? Entonces, casi que uno podría cambiar la definición y decir, Thevenin lo que propuso es que usted cambie todo un circuito por una fuente práctica de voltaje. Eso es lo que, digamos, dice Thevenin. Bueno, a medida que haya dudas, por favor, abran el micrófono y me preguntan porque en este momento no estoy viendo el chat. Otra, jóvenes, ya de por sí, ustedes casi que por intuición saben qué dijo Norton, ¿cierto? ¿Qué se imaginan que dijo Norton? Una fuente de corriente paralelo con una Entonces resistencia. Norton dijo, yo también saco mi teorema. Si usted puede cambiar todo por una fuente práctica de voltaje, pues yo también lo puedo cambiar por una fuente práctica de corriente porque es una conversión. Entonces Norton dijo, es posible sustituir todo el circuito excepto el elemento de interés por una fuente equivalente formada por una fuente independiente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, Norton lo que nos dijo es, oye, entonces yo también puedo hacer esto. Cambiar es por una fuente de corriente, pero en paralelo con una resistencia. Y estos serían los puntos A y B del equivalente. Esto seríamos lo que vamos a llamar la I de Norton y esta sería la resistencia de Norton. Este sería el famoso equivalente de Norton, ¿cierto? Entonces este sería el circuito equivalente de Norton, que obviamente, muchachos, es una fuente práctica de corriente. Entonces Norton también sacó su teorema. Dijo, no, es posible cambiar todo un circuito por una fuente de corriente por una resistencia. Si ustedes observan, si ustedes observan, Thevenin es una fuente real de voltaje y Norton es una fuente real de corriente. O sea, muchachos, que la R de Thevenin tiene que ser igual a la R de Norton, ¿sí o no? Porque es una conversión de fuentes. Que por eso nunca, no es común hablar de resistencia de Norton, porque uno cae siempre de R de Thevenin, haya la R de Thevenin, calcule la R de Thevenin. Así estoy hallando el Norton, porque es que es la misma, ¿me están entendiendo, no, muchachos? Recuerden el concepto de transformación de fuentes. Es la misma, o sea, la resistencia interna es la misma. Entonces, casi uno nunca menciona que haya la R de Norton, sino que es muy común es hablar de la resistencia de Thevenin. Pero repito, es la misma para ambos equivalentes. Nuevamente, cuando ustedes tienen el Norton, pues ahí sí conectan el elemento de interés, lo mismo que les acabé de decir, y ya en este, ahí sí calculan la I o calculan el B que le estaban pidiendo, pero ya en este circuito mucho más sencillo. Entonces la idea casi es, oye, simplifiquemos, cambiemos todo ese circuito grandísimo con muchas fuentes dependientes, independientes, muchos elementos, cambiémoslo por una fuente práctica de voltaje o por una fuente práctica de corriente y ahí sí, ya cuando tengamos el circuito pequeñito, ahí sí calculamos. Hasta ahí me van siguiendo, ¿sí o no, joven? Y creo que ya algo les había explicado eso. Vamos a hacer un primer ejemplito rápido de esto de Thevenin y Norton y ya vamos un poquitico profundizando un poquitico más. Entonces, miren este ejercicio.
Entonces, mire, tengo lo siguiente. Una fuente, bien. Esta fuente vale 12 voltios. Esta resistencia vale 3 ohm, 6 ohm, 7 ohm. Y esto es una resistencia de carga RL. Bien. Entonces, miren, un circuito relativamente sencillo para iniciar este tema. La idea es que me dicen, por favor, calcúleme el valor de RL, o sea, que cuánto vale RL para que se le transfiera la potencia máxima a ella, o sea, para que RL tenga la potencia máxima. Y a la vez me calculan esa potencia máxima, que cuánto es. Entonces aquí conjugamos los dos conceptos, ¿se acuerdan, jóvenes? De transferencia máxima de potencia y a la vez vamos a hacer lo de Thevenin. Entonces, lo que les he indicado, ¿qué sucede? Que el interés está en RL, ¿cierto? O sea, o sea, nos preguntan que de qué valor ha de ser RL para que ella tenga P máxima. Espero que tengan presente en este momento el concepto del teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Cuánto se le transfiere la máxima potencia a una carga, muchachos? ¿De qué valor ha de ser RL para que se le transfiera la máxima potencia? Profe, tiene que ser del mismo valor que la otra resistencia. ¿De cuál resistencia? La que llamamos como. ¿De qué valor ha de ser, jóvenes? Aló, me desconecté. Del mismo valor de la de Thevenin, ¿no? Sí. Digamos que como no hemos visto muy bien el tema de Thevenin, la idea es que cuando tenga el mismo valor de la resistencia interna de la fuente práctica a la que ya está conectada. Entonces, la idea es que este circuito tenemos que llevarlo a una fuente práctica, ¿cierto? Que es una fuente práctica, una fuente en serie con una resistencia. Estos serían mis puntos A y B. Cuando tengamos eso, ahí sí conectamos la RL que nos interesa, pero lo que quiero mostrarles es que prácticamente, si llevo esto al concepto de Thevenin, dice, usted lo que tiene que hallar es el B de Thevenin, tiene que hallar la R de Thevenin, que ¿qué es eso? Lo que les había dicho, una fuente práctica de voltaje, y cuando ya tenga eso, ahí sí sabe que la RL debe ser igual a la resistencia de Thevenin. Entonces dice, este es su concepto, que la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia interna, ¿cierto? De la fuente, en este caso la resistencia interna de la fuente de la resistencia de Thevenin. Entonces, tenemos que hacer aquí algo para llegar del circuito de la izquierda, llegar al circuito de la derecha. Bueno, este ejemplo, por lo sencillo, muchachos, es claro que voy a hacer es transformaciones de fuentes. Lo hago ahí como por practicar un poquitico las transformaciones de fuentes y entenderán que me queda un circuito donde esa fuente práctica de voltaje a la izquierda la transformo a una fuente práctica de corriente para que me vaya quedando así el circuito. Esta es la RL, esta es la de 7 ohm
Esta es la de 6 ohm. Jóvenes, ¿de cuánto es este fuente de corriente? ¿Me van siguiendo el ejercicio? ¿Me van siguiendo el ejemplo que es lo que estoy haciendo? Esto que es una fuente práctica de voltaje, la estoy convirtiendo en una fuente práctica de corriente, ¿cierto? Subiendo o bajando. Subiendo. Entonces aquí va una fuente de corriente de 4 amperes. ¿De qué valor es esta resistencia? 3 ohms. 3 ohm, ¿cierto? ¿Todos me van siguiendo? Transformé, ¿cierto? Lo cual va quedando que la de 3 queda en paralelo con la de 6. Entonces me queda la fuente de corriente, una sola resistencia, la de 7 y mi resistencia de carga. Esta es la de RL, esta es la de 7 ohm. Jóvenes, ¿de qué valor es la resistencia equivalente entre 3 y 6? 2 ohms. 2 ohm. Y mi fuente de corriente de 4 amperes. Bueno, ya ustedes ya me entendieron y a punta de transformaciones de fuentes, ahora tengo una de voltaje, pero me vayan siguiendo, jóvenes. Esta es la de RL, esta es la de 7 ohm. ¿De cuánto es esta de la izquierda, jóvenes? Esta resistencia, ¿de cuánto es esta? 2 ohms. De 2. Y la fuente de voltaje, ¿qué valor es? 8 voltios. 8 volts. De 8 volts. Y ya llegué a lo que buscábamos, ¿cierto, jóvenes? Que era una fuente de voltaje con una sola resistencia y estos son lo que yo llamaba los puntos A y B. La fuente de voltaje es de 8 y esta resistencia sería de 9 ohms, ¿sí o no, jóvenes? Y aquí viene la RL. ¿Me entendieron lo que hice hasta ahora, cierto? Puras transformaciones de fuentes y llegué al circuito que buscaba. Recuerda que buscaba este circuito, llegué a ese circuito. Más sencillito, más pequeñito y donde ya puedo aquí dar respuesta a la pregunta. Pero antes de eso, jóvenes, voy a aprovechar esto. Miren, ustedes me pueden decir cuánto, si ustedes miran ese circuito, cuánto es la IL, entenderán que la IL es esta la que va pasando por la carga. Y aquí también aparecerá un BL, ¿cierto? El voltaje en la carga. ¿Cuánto podrá ser la IL más grandota que yo puedo tener? ¿De qué valor será la corriente más grande que puede pasar por la carga? Y también luego me dicen cuánto es el voltaje más grandote que puede tener la carga. Porque ese análisis lo puedo hacer gracias a que llegué a ese circuito tan sencillito, a ese circuito pequeñito. Puedo hacer ese tipo de análisis. Jóvenes, ¿cuánto es la corriente más grande que puede pasar por RL? 1.25 amperes. ¿Cuánto? ¿Cuánto me dijo? Qué pena. 1.125. 1.125. ¿Y de dónde sacó y de dónde sacó ese dato? No, profe, es algo mal. Qué pena. ¿Sí? No, no.
ahora me interesa saber es qué pensó hacer para sacar ese dato de 1.125. Es lo que hice eh, la imaginación fue quitar la RL y hacer un circuito cerrado hallando la corriente de esa resistencia de 9. O sea, lo hice sin carga. ¿Y cuánto le da? 1.125 amperios. No. Los 4/9, profe. O sea, pues ¿Y sacar, a qué es es igualar la 8 RL. novenos? Da 0.8, ¿no? Este valor de 8 novenos, 8 Sí, novenos, ¿cierto? profe, Bueno, lo que dé decimalmente, digamos, hice fue 9 octavos y por eso me quedó malo. Es 8 novenos. exacto, eso. Y esa corriente que es la más grandota, es para cuando le pongan una carga de cuánto. ¿Me están entendiendo la pregunta? ¿De cuánto es la carga para De que por ella cero, pase la máxima corriente? ¿De cuánto? de De cero, cero, ¿cierto? O sea, ¿un qué? ¿Qué se hace entre A y B? un corto. Un corto. Y esta podría ser una pregunta, jóvenes. ¿Cuánto es la corriente más grande? Dice, mire, la más grande es 8 novenos. No puede haber una más grande. ¿Y eso cuándo es? Cuando la RL valga cero. O sea, cuando ponga una carga de cero, que sería hacer un corto entre A y B. Jóvenes, ¿cuál es el voltaje más grandote que puede haber entre A y B? No puede haber un voltaje más grande. ¿Cuánto? 8. 8 volt. ¿Y cuándo sucederá eso? ¿Cuándo entre A y B va a haber 8 volt? Cuando no haya carga, ¿Qué es que no haya carga? Que RL circuito valga abierto. cuánto. Que este- ¿Y qué es que esté abierto? Que RL que valga la carga cuánto. es infinita. Infinito, Ah, ¿cierto? infinito, ¿no? Sí. Entonces, si RL es infinita, ¿qué es una resistencia infinita? Circuito abierto. Si la carga no existe, o sea, si está en circuito abierto, entre A y B va a haber 8 volts, porque como está abierto no circula corriente y por consiguiente no hay caída en la de 9. ¿Me entendieron estos detallitos importantes, jóvenes? Y eso solo lo pude saber gracias a que llegué a ese circuito sencillito. Si no hubiese llegado al circuito, en el original era siempre complicado llegar a saber cuánto era la I máxima y el B máximo. Muchachos, ¿me están entendiendo? Sí. Bueno, ahora sí, respuesta a la pregunta inicial del ejemplo. ¿Qué era lo que nos preguntaban inicialmente? ¿Que de qué valor ha de ser RL para P máxima? ¿Cuánto de valer RL en este caso? Para P máxima. ¿De qué valor ha de ser RL? Profe, también tiene que ser de 9 ohms. Sí, claro, de 9 ohm. Ese es el valor de RL para P máxima. ¿Y cuánto es la P máxima en RL? Sería, como las dos resistencias son iguales, ¿cierto? Sería 8 medios porque el voltaje se divide en la mitad porque las dos resistencias son iguales. B al cuadrado sobre R. Entonces sería, en este caso, 8 medios, o sea, 4 al cuadrado, 16 dividido 9. Estos serían los watts más grandotes que puede haber en la carga. Jóvenes, díganme en una formulita para la potencia en la carga, para cualquier carga. No para P máxima, como lo acabé de hallar acá, ¿cierto? Esto era para P máxima. No, pero para cualquiera.
¿Cómo puedo hallar la potencia en RL? Sabiendo la corriente, sacando el Para cuadrado, cualquier. ¿Y cómo es la corriente? ¿Cómo sería la corriente que pasa por ese circuito? ¿Cuánta corriente pasa por ese circuito? Sería 8 volt dividido 9 más RL. Ajá. Esa es la I al cuadrado. ¿Y si esa la multiplico por quién? Por el valor de la resistencia. Por RL. Entonces, esta sería la potencia para cualquiera, para cualquier RL. Y esta ya es para la máxima. ¿Me siguen, no, jóvenes? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe, Bien. claro. Bueno, pero el ejemplito, digamos que me sirve para mostrarles lo del Thevenin, para mostrarles lo de P máxima. ¿Y cómo llegamos al equivalente? A punta de transformaciones, ¿sí o no? Puras transformaciones de fuentes, transformé fuentes, hasta que llegué al circuito de Thevenin, o sea, al equivalente de Thevenin, que es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Pero entenderán, muchachos, que si el circuito es si el circuito es más complejo, si es más grande, si tiene más elementos, llegar al Thevenin por transformaciones de fuente, eso es muy complicado. O sea, no vamos a llegar al equivalente Thevenin siempre a punta de transformaciones. Este es porque el circuito era muy sencillo. Entonces hay que tener presente, hay que saber qué es la técnica. Y dice, no, la técnica es que usted tenga muy claro en circuitos complejos, en circuitos complicados, cómo haya usted el B de Thevenin, ¿cierto? O sea, cómo haya el voltaje de la fuente. Entonces, esto era lo que les decía yo por allá en alguna explicación antes, que el voltaje de Thevenin es el voltaje de circuito abierto. Se dice, el voltaje de circuito abierto, o sea, abra el circuito y calcula el voltaje que hay en ese circuito. Ese va a ser su fuente, o sea, ese va a ser su voltaje de Thevenin. ¿Cómo se calcula la resistencia de Thevenin? Entonces, la resistencia de Thevenin dice resistencia vista desde lo que les decía que el B es el voltaje de circuito abierto, que la resistencia es la resistencia que se ve de los terminales del equivalente con el circuito inactivo. Y de una vez, si hubiésemos a calcular el Norton, pues la I de Norton, que es la fuente, ¿cierto? La fuente de corriente, es la corriente de cortocircuito. Entonces, corriente de cortocircuito. Entonces, voltaje es circuito abierto. I de Norton, corriente de corto. Para hallar la resistencia hay que inactivar el circuito. Esas son como la técnica, muchachos. Y mire que es relativamente sencillo, o sea, hasta de aprender o memorizar, si es que, aunque no es del caso memorizar, pero es muy sencillito. Entonces vamos a aplicar esto mismo al ejercicio anterior, como por practicar, porque ¿qué es lo que quiero que caigan en cuenta, jóvenes? Que el ejercicio anterior lo hice con puras transformaciones, ¿no? Con puras transformaciones de fuentes. Pero ahora no, ahora lo voy a hacer aplicando las técnicas, o sea, más que técnica, muchachos, aplicando el concepto, que fue lo que dijo el señor Teven y que fue lo que dijo el señor Norton para hallar sus respectivos equivalentes. Entonces, vuelvo y copio, espero rápidamente o lo traigo, más bien lo traigo aquí de nuevo, jóvenes. Este circuito, bien. Este era el ejemplo anterior, pero vuelvo e insisto, muchachos, en que lo hice a punta de transformaciones. Vamos a hacerlo aplicando el concepto. Entonces, vamos a hallar B de Thevenin, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice B de Thevenin?
voltaje de circuito abierto. Entonces lo que nos dice es que abra el circuito en los terminales del equivalente. Entonces Thevenin lo que nos dice es borre, quite, abra el circuito entre A y B. Entonces dice quite esta resistencia. Y al quitar la resistencia, pues obviamente A y B quedaron abiertos. Encuentra el voltaje que tiene ese circuito abierto. Si encuentra ese voltaje que hay entre A y B, miren por favor que le puse, a la que llamo A, le puse el más del Thevenin. Y a B le puse el menos. Hablo de la polaridad. Eso tienen que tenerlo presente. Ya les digo para qué. Aquí hay que hacer mallas, nodos, superposición. Hay que hacer algo con tal de hallar el voltaje entre A y B, que es un voltaje de circuito abierto. Jóvenes, ustedes me pueden decir cómo, qué hago, cuántas mallas, qué hago para hallar B de Thevenin en ese circuito. Profe, pues ahí el voltaje sería el mismo voltaje de la resistencia de 6 ohmios y harías un divisor de tensión. Exacto. Como el circuito quedó abierto, no hay corriente por la de 7, ¿sí o no, jóvenes? O sea que el voltaje que tiene la de 7 es de 0, porque por ahí no pasa corriente. Lo cual indica que el B de Thevenin es el mismo B que tiene la de 6. Y me queda un circuitico serie porque la resistencia de 7 no afecta. Entonces aplicamos un divisor de tensión y cuánto por cuánto divido en cuánto. ¿Me están entendiendo, jóvenes? A ver, alguien dígame cuánto por cuánto divido en cuánto si aplico un divisor de tensión para hallar B de Thevenin. A 2 ohm, ¿no? El de tensión, perdón. ¿Cuánto por cuánto me da B de Thevenin? 12 por 6 sobre 9. 12 por 6 dividido 9, ¿sí o no, jóvenes? ¿Y eso cuánto da? 8, ¿cierto? ¿Sí da 8? Sí, profe. Listo, entonces acabamos de hallar el B de Thevenin, ¿cómo? Aplicando el concepto de que es el voltaje de circuito abierto. ¿Me van siguiendo, no, jóvenes? ¿Cómo es lo que lo estoy haciendo? Ahora vamos a hallar R de Thevenin. Dice, ¿ahora qué va a hacer? Dice, ahora voy a hallar la resistencia de Thevenin. ¿Qué dice el concepto? Resistencia vista desde los terminales del equivalente con el circuito inactivo. Entonces, ¿qué queda? Hay que inactivar el circuito. ¿Cómo se inactiva el circuito? Ah, que es lo que no les dije. Bueno, ya lo habíamos hablado antes, pero que digamos en la clase de hoy no les dije. Y jóvenes, entonces voy a copiar por acá. Por acá en la partecita de arriba espero que me sigan. ¿Cómo se inactiva fuentes? Inactivación de fuentes. O sea, ¿cómo cogemos las fuentes para que ellas no trabajen, digámoslo así? Profe, en el caso de la Pues la fuente de fuente de voltaje, pues, voltaje de cortocircuitea, ¿no? Si es una fuente de voltaje, sí, y si es una fuente de corriente, pues se abre. si es una fuente de voltaje, exacto, entonces si es una fuente de voltaje se pone en cortocircuito, pero si es una fuente de corriente, se pone en circuito abierto, o sea, se abre, mientras la otra se hace un corto. Dicho en muchas ocasiones cómo es que se inactivan las fuentes, ¿cierto? Ahora sí, como la fuente es de voltaje, entonces se quita, quiero decir, jóvenes, y se hace un corto entre la fuente. Entonces, se cogen y se unen los dos puntos donde estaba la fuente. Entonces, se le hace un corto. Entonces, ahí lo que hice fue inactivar la fuente de voltaje. Cuando ya el circuito queda inactivo, ahí sí se calcula qué resistencia B
los puntos A y B. Si quieren, jóvenes, esto no existe porque esto es el equivalente, ¿cierto? Estoy hallando el equivalente entre A y B. Entonces, ahí es donde uno calcula la resistencia de Thevenin, que es la resistencia vista entre los terminales con el circuito inactivo. ¿Cuánto nos da eso? ¿Qué resistencia ve los puntos A y B? ¿Cómo quedó 3,6? Quedan en paralelo, profe. ¿Y cuánto da ese paralelo? 2. ¿Y ese cómo queda con la de 7? En En serio. serie. Y entonces nos da 9 ohms, ¿sí o no? Te dice, pues mire, yo hallé la resistencia que ve el par de puntos y esa resistencia me da 9, entonces es la resistencia de Thevenin. Y volvemos y llegamos aquí en este ejemplito sencillito, ¿no, jóvenes? Volvemos y llegamos a que ya tengo todo el equivalente porque ya tengo el valor de la fuente y el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces, acabamos de encontrar que el B de Thevenin es de 8 volts y que la resistencia de Thevenin es de 9 ohms. Ahí sí conectamos la resistencia de interés, que en este caso es la RL, y calcularíamos lo que nos pidan. En este caso era la potencia máxima y todo eso, pero bueno, eso ya lo hicimos. Lo que me interesaba por ahora mostrarles era cómo llegamos al equivalente. Obviamente llegamos al mismo anterior, pero el anterior lo hicimos fue por transformación, en cambio aquí ya lo hicimos fue por el concepto. Bien. Jóvenes, si me hubiesen pedido el Norton, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es el Norton? Entonces, digamos que vamos a hallar ahora pero el equivalente de Norton. El equivalente de Norton es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿cierto? Y este serían los puntos A y B del Norton. Este sería A y B del Norton. La fuente de corriente, ¿de qué valor sería? ¿Cuánto vale la fuente de corriente? Si lo Millones. hacemos, si conocemos el Thevenin, ¿cierto? Si conocemos el Thevenin, que es este, ¿cómo hallo el Norton? ¿Por una qué? Por una transformación de fuente, ¿sí o no, jóvenes? Entonces la I de Norton sería 8 novenos. Y la resistencia de Norton, que es la misma de Thevenin, sería 9. Entonces uno diría, no, pues por una transformación de fuentes, la I de Norton sería 8 novenos y la R de Norton por primera vez y la última, yo creo que es la misma R de Thevenin, vale 9 ohms. Y este sería el equivalente, y ahí sí, ahora en este equivalente conectaríamos la resistencia de carga y calcularíamos lo que nos pidan en esa resistencia. Profe, una Pero pregunta. entenderán, ¿sí? ¿Thevenin y Norton siempre se usa el mismo método para hallar la resistencia? ¿Siempre es la misma? ¿O hay alguna diferencia en algún caso o Sí, algo? exacto. Siempre Ah, bien, gracias. no, como es la misma, como es la misma, casi me atrevería yo a decirles, jóvenes, no hay R de Norton, por decirlo de alguna manera. Es la R de Thevenin, que se calcula con el circuito inactivo y la resistencia que ve el par de puntos. O sea, es la misma. O sea, no hay otra definición para R de Norton, no porque es la misma R de Thevenin. Yo quiero que me entiendan que cómo hallé este Norton, ¿cierto? ¿Cómo fue que hallé este equivalente? Gracias a que ya tenía el Thevenin, ¿sí o no? Como ya tenía el Thevenin, por una transformación de fuentes hallé el Norton. Pero, no siempre, jóvenes, para hallar el Norton, primero hay que hallar el Thevenin, ¿me hago entender? O sea,
Diría el compañero al que le pregunté Norton, ay, profesor, pero a mí me tocó hallar el Thevenin para con el Thevenin hallar el Norton. En cambio, a mi compañero le pidieron el Thevenin, pues él es la mitad del trabajo. No, aquí era porque ya tenía el Thevenin y yo ya sé que el Norton es una transformación de fuentes, pero no necesariamente para hallar el Norton tiene que hallar el Thevenin. ¿Por qué? Porque aplicamos el concepto. ¿Qué es? ¿Cómo se halla la I de Norton? Y digo la I de Norton porque la R de Thevenin sí es la misma. La resistencia sí es lo mismo que hicimos hace un instante, inactivar el circuito y calcular la resistencia. Según la definición, la I de Norton es la I de cortocircuito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortocircuitar los puntos del equivalente y hallar la I que pasa por el corto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Este es el circuito. Entre los puntos A y B, que es los puntos donde quiero hallar el Norton, ahora, ¿qué es lo que se hace? Se hace un corto, entonces cortocircuitamos la I. Cortocircuitamos los puntos A y B y calculamos la corriente que va por ese corto. Esa corriente que va por ese corto es la que llamamos I de Norton. Entonces, jóvenes, en este circuito hay que hallar la corriente que pasa por ese corto. Y esa sería el valor de la fuente, o sea, de la I de Norton. Aquí habrá que hacer mallas, habrá que hacer nodos, algo hay que hacer para hallar la I de Norton. ¿Qué me sugieren? ¿Cómo creen que puedo hallar IN? La I de Norton. Profe, esa I de Norton es la misma que está cayendo en la de 7 ohm. Sí, sí, exacto. O sea, la I de Norton es la misma I que pasa por la I7, ¿sí o no? ¿Y cómo hallo la I que pasa por la I7? Puede hacer una reducción del circuito, puede hacer una reducción del circuito hasta que quede una fuente de una resistencia y después irse devolviendo hasta Sí, hallar la corriente de la resistencia de 7 ohm. si yo hallara el voltaje en la de 7, ese voltaje lo divido por 7 y me daría la corriente. ¿Me están entendiendo? Sí, Eso, señor. profe. Entonces, Y ese voltaje sería el mismo del voltaje de la de 6. sí, ¿y cómo lo hallo? Ahora entonces me quedó el numerador que es un voltaje en la de 7. El voltaje en la de 7, si lo divido por 7 me daría la I de Norton. ¿Y cómo hallo el voltaje en la de 7? ¿Cómo quedó 6 con 7? Están en paralelo, En 6,7. paralelo. Y entonces, si hago ese paralelo, podría aplicar un qué Un divisor para de hallar el tensión. voltaje. Exacto, entonces me quedaría 12 por cuánto. ¿Me siguen, jóvenes? Por el paralelo, ¿cierto? ¿Y quién es el paralelo? Producto sobre la suma. 6 por 7 sobre 6 más 7. ¿Me van siguiendo? Sí, señor. Y eso lo divido en quién? En la suma. ¿Quién es la suma? 3 más el paralelo. ¿Y quién es el paralelo? 6 por 7 sobre 6 más 7. Todo ese numerador es el voltaje. Si lo divido por 7 me da la corriente. Jóvenes, ¿me siguieron esa operación que hice ahí en el tablero? Sí. Señores, eso sí dará 8 novenos, como nos tiene que dar. ¿Alguien me puede hacer eso? Profe, esa resistencia le da 3.23 ohm, la El resistencia en paralelo, paralelo. este paralelo a Sí, 3 señor. punto qué, 3 punto qué, qué pena, 3.23. 23. 3.23. Hágame entonces esa operación, jóvenes, y díganme si la I de Norton da 8 novenos o no.
Sí, da, profe. Bien. Entonces, acabamos de hallar el valor de la fuente de corriente, o sea, la I de Norton, por el concepto, ¿no? Profe, No necesitamos el Thevenin para hacer eso, ¿sí? profesor, Sí, ¿le escucho? da, o sea, no, pero no da exactamente igual, ¿no? Sí, nos A tiene mí que sí dar me da igual. porque yo no lo tomé como 3,23 y no hice de una vez el paralelo para tomar todos los decimales. Y sí da igual. Sí, si Eso, cogen todos colóquelo con 42 treceavos y ya le da. Sí, eso nos tiene que dar. Lo que pasa es que si trabaja con un decimal y eso, pues no nos da exactamente. Ah, sí, Y, profe, con todos los decimales sí da, exacto. Sí da igualito. exacto. Y la R de Norton es la misma resistencia de Thevenin que ya la calculamos. O sea, ya lo hicimos porque esa sí no cambia. Es la misma. Entonces, con estos dos datos tenemos el equivalente de Norton solito. Cuando digo solito es, no se tiene que tener el Thevenin para luego hallar el Norton. ¿Me siguen, jóvenes? No, uno puede hallar el Norton solito y de pronto si tiene el Norton, luego transforma y halla el Thevenin, por ejemplo. Pero cada equivalente, cada teorema uno lo puede aplicar aparte. Quiero que me entiendan eso. O sea, lo que pasa es que uno tiene la costumbre de hacer transformación de fuentes que se puede, claro que se puede, porque uno es una fuente de voltaje y el otro es una fuente de corriente y las puede transformar. Pero lo que quiero decirles, jóvenes, es que no para hallar el uno hay que hallar el otro. No, pueden hallarlos por separado. Cuando ya tengan uno, ya tienen el otro, digámoslo así. Pero lo pueden hacer por separado. ¿Sí me están entendiendo, cierto, joven? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Me entienden? ¿Han entendido este ejercicio? Sí, profe, sí lo he entendido. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo Una y necesito preguntita. hacer este y otro. Profe, una pregunta. Sí, le escucho. Entonces, cuando uno quiere hallar la máxima transferencia de potencia en un circuito, lo que tendría que hacer es reducirlo a una fuente real de voltaje o de corriente. Sí, por eso el concepto de máxima transferencia de potencia está muy relacionado con Thevenin y Norton. Porque cuando a uno le dicen potencia máxima, dice, uy, hay que hallar la resistencia interna de la fuente. ¿Y qué es la resistencia interna de la fuente? El R de Thevenin. Entonces hay que aplicar un Thevenin o un Norton. Recuerden que Thevenin y Norton es hacer una transformación de un lado para otro. Entonces, por eso el teorema de máxima transferencia de potencia, muchachos, como el teorema dice que la carga tiene que ser igual a la resistencia interna de la fuente, y que es una fuente práctica, un Thevenin, dice, pues hállale un Thevenin y con eso sabe el valor de la resistencia y ahí puede hallar la potencia máxima, o sea, están muy relacionados un concepto con el otro. ¿Me entienden? ¿Sí, jóvenes o no? Sí, profe. Bien. Miremos este otro ejemplo pequeñito, pero que es como por ir cogiendo dominio del equivalente. Bueno, miren este ejemplo, jóvenes, pequeñito, pero es más como por explicarles los conceptos. Nos piden hallar el equivalente entre A y B. O sea, pensemos en que nos interesa algo acá, pero ahorita no sabemos si la I o el B nos interesa. Dice, por favor, hay el equivalente entre A y B. O sea, reemplace todo el circuito
excepto el elemento, reemplácelo por quién, por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y esos serían sus puntos A y B. Baby, dame luz. Entonces, como quien dice, hay el B de Thevenin, hay la resistencia de Thevenin. Estos serían los puntos A y B, y cuando ya tenga eso, ahí sí conecte el elemento que usted quitó, que es un K, y seguramente ahí calcule el B, calcule la I, calcule la potencia, lo que quiera, ahí a ese elemento. Como ejercicio lo que nos piden es hallar el equivalente de Thevenin. Bien. Y luego también hallamos el de Norton, si es necesario. Entonces empecemos, jóvenes, empecemos como por tener algo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que empezar hallando el voltaje y la resistencia de Thevenin. Entonces vamos a hallar B de Thevenin. El voltaje Thevenin, por definición, es el voltaje de circuito abierto. Entonces, ¿eso qué indica? Que cogemos el mismo circuito y simplemente, jóvenes, lo que vamos a hacer es abrirlo y calcular el voltaje que tiene el circuito abierto. Entonces, ¿qué tenemos? Que abrimos el circuito, entonces nos queda que está abierto los puntos A y B. Listo. Entonces los puntos A y B están abiertos y calculamos el voltaje que hay en ese par de puntos abiertos. Hoy revisamos ese trozo de María Antonia. Unas fotos que es que hay un saco negro. Si ustedes observan, ¿Tuyo? si ustedes observan, la corriente que pasa por la de 3 vale 0, ¿sí o no? Porque el circuito está abierto. O sea que el voltaje de Thevenin es el mismo voltaje que tiene la fuente de corriente. ¿Y cómo la I que va por la de 3 vale 0, todos los 2 miliamperes se van por los 2K? ¿Me van entendiendo, sí o no, joven? Entonces, si hago un LBK, me quedaría menos 4 menos 2K por 2 mili más B de Thevenin. ¿Todos me entendieron qué hice acá, jóvenes? ¿Saben de dónde saqué esa ecuación? Sí, profe, un LBK ahí. Entonces acabé de encontrar que el B de Thevenin vale 8 volts, que me da de despejarlo ahí de esa ecuación. Entonces, 8 volts. ¿Está claro, jóvenes? ¿Me entendieron? ¿De dónde saqué ese B de Thevenin? Sí, profe. Ahora llamo la resistencia de Thevenin. ¿Qué dice el concepto de la resistencia? Dice, es la resistencia que ve el par de terminales, o sea, donde se está haciendo el equivalente. Eso quiere decir que quitamos la resistencia vista desde el par de terminales con el circuito inactivo. Hay que inactivar el circuito, jóvenes. ¿Qué le hago a la fuente de 2 miliamperes? La abre, profe. La abrimos, entonces la fuente de corriente es como si la quitara, ¿cierto? Abrirla. Entonces la quitamos. Y a la fuente de voltaje le hacemos un corto. Entonces la fuente de voltaje la ponemos en cortocircuito. Y me queda este circuito. Esta resistencia que se ve entre A y B
es la resistencia de Thevenin. Para este ejercicio es muy sencillo, ¿sí o no, jóvenes? Y me queda que la resistencia de Thevenin es igual a 5 kilo. Entonces acabamos de hallar que la resistencia que ve los puntos A y B es de 5. Entonces con eso ya podemos decir, respuesta, usted quería el equivalente de Thevenin, la fuente vale 8, la resistencia de Thevenin vale 5 kilo ohm y este es su equivalente. Entonces este sería el equivalente de Thevenin. Calculemos la I de Norton, como si nos pidieran el equivalente de Norton por trabajarlo, ¿cierto? Porque por mirar un poquitico el concepto. I de Norton. ¿Qué es la I de Norton? La corriente de cortocircuito. Entonces, ¿qué indica eso? Que los puntos A y B, donde estoy calculando el equivalente, ya no se dejan abiertos como era para el voltaje, sino que ahora se hace es un cortocircuito. Entonces, entre los puntos A y B, hacemos un cortocircuito. Entonces, cortocircuitamos los puntos A y B. Y se calcula la corriente que va por eje corto, y esa sería la I de Norton. Calcular la corriente que va por el corto es hallar la corriente de la fuente, porque por definición la I de Norton es la I de cortocircuito. Entonces simplemente en este hacemos aquí ¿cuánto vale esta corriente, jóvenes? En función de la I de Norton y de la fuente de 2000, ¿cierto? Hago un LSK aquí en este nodo. Entonces, esta corriente de verde más 2000 es igual a la que sale, que es I de Norton, ¿cierto? Entonces, esta corriente sería igual a I de Norton menos 2000. ¿Me están siguiendo? Jóvenes, me van entendiendo, ¿no? Sí, profe. Ahora hago un LBK en el lazo exterior. Empiezo, menos 4. ¿Qué sigue, jóvenes? Si hago un LBK. Alguien con el 2K, micrófono, dígame. 2K por Más o menos. más Aquí va un más o un menos. Más 2K 2K por por, la corriente que está ahí y N menos 2M. sí. Y luego, más menos, ¿o qué? Mm, dijiste el exterior, ¿no? Entonces más 3K Más 3K por IN. por I. IN. Y todo esto igual a 0. Está quedando menos 4 más 2K IN menos 4 otra vez más 3K IN igual a 0. Menos 8 más 5K IN igual a 0. Entonces la I de Norton, la I que pasa por el corto, es igual a, igual a 8 novenos, Profe, déjate de compartir. a 8 novenos. Sí, se me cerró el tablero, no sé qué está pasando. Creo que debe ser algo con la tableta, jóvenes, que es una nueva tableta que estoy tan contenta porque ahí sí ve uno lo que escribe, pero me está dando guerra. Vuelvo a compartir, jóvenes, para acabar el ejercicio. Bien. Jóvenes, me avisa cuando ya vean. Listo, profe. Entonces, IN es igual a 8 quintos de miliamperes. Entonces, aquí encontramos la corriente de la fuente. La corriente de la fuente. Que obviamente, muchachos, obviamente, si lo hubiésemos hecho hacer transformación de fuentes, recuerdan, si ya tenía el Thevenin, pues el Thevenin
el Norton partiendo del Thevenin, pues me da 8/5, como es lo que hallamos acá. Pero aquí lo hicimos aparte, ¿no? O sea, hallando la I de Norton. Bien, no sé si hay alguna duda de ese ejercicio, que trabajamos ahí. Vamos a hacer un último ejemplo. Por favor, me preguntan si hay dudas, pero vamos a hacer un último ejemplo que me interesa que lo miren. Miren este otro ejemplo, jóvenes. Profesor, yo no puedo ver tu pantalla. ¿Sí? No estoy compartiendo. Sí, sí, yo sí veo. Sí, profe. Yo sí la veo. Sí. Así que me puedes mandar ese. ¿Sí están viendo el tablero o no, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y profe. Bueno, Sí. mira a ver el compañero, porque es que no puede apreciarla. Bien. Bueno, jóvenes, miren este ejemplo. Una fuente de 4 volt, una resistencia de 2K, 3K, una fuente dependiente de Bx sobre 4000 y Bx es el voltaje que hay entre A y B y ya A y B está abierto. ¿Qué creen que es la novedad? ¿Qué creen que es lo nuevo de este ejemplo comparado con los que he hecho antes, jóvenes? La fuente dependiente. Exacto. Entonces, por favor, préstenme atención en este ejemplo para que vean lo que implica que aparezcan fuentes dependientes. Entonces, miren lo siguiente. Si quieren, interpreten que entre A y B hay una resistencia que ya la quitaron. No sé si me entiendan. O sea, ya nos están dando el circuito abierto. Y el ejercicio pide que encontremos el equivalente de Norton, ¿cierto? O sea, el ejercicio lo que dice es, yo quiero que usted me cambie ese circuito, me lo cambie por este. Que aquí estén los puntos A y B, y entonces que aquí esté el B de Thevenin y la R de Thevenin. Esto es la tarea, digamos, este es el ejercicio. Hallar el equivalente de Thevenin. Por consiguiente, habrá que hallar el valor de la fuente y el valor de la resistencia. Pero, insisto en que si quieren interpretar, jóvenes, es que entre A y B hay algo, pero que ya lo quitaron, porque necesitamos la corriente o algo así. O sea, A y B para este ejercicio ya está en circuito abierto. Entonces, empecemos calculando que vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Por definición, voltaje de Thevenin, voltaje de circuito abierto. Bueno, en este ya está abierto, ¿sí o no? Entonces, este es el B de Thevenin, porque ya está abierto. Lo cual quiere decir que en mi ejercicio el B de Thevenin es el mismo Bx, ¿sí o no? Que es el mismo voltaje. O sea, el voltaje de Thevenin resulta siendo el mismo voltaje X. Listo. ¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos un LVK, porque entenderán que como está abierto por la de 3K no pasa corriente. Entonces, al hacer un LVK me queda menos 4 menos 2K por Bx sobre 4K. Voy a indicar así 4K para no poner el 4000. Entonces, Bx sobre 4K.
y más Bx igual a 0. Jóvenes, ¿me entendieron eso esa ecuación que hice? ¿Qué hice? Un LBK, un LSK, ¿qué fue lo que hice ahí? ¿Saben qué hice ahí, jóvenes, o no? ¿O de dónde saqué Sí, eso? profe. Sí, profe. Un LBK. Es claro que la I por acá vale 0, ¿cierto? Porque está abierta. Entonces toda la fuente, la corriente se va para acá, ¿sí o no? Por favor, si no me entienden, me preguntan. Entonces, asuman. Entonces aquí me queda -4. Aquí me quedaría un menos un medio de Bx, si no estoy mal, más otro Bx igual a 0. Entonces esto me da un medio de Bx igual a 4. Entonces Bx, que es el mismo B de Thevenin, Bx, que es el mismo voltaje de Thevenin, vale 8 volts. Entonces, acabé de hallar el B de Thevenin. Hasta ahí vamos, jóvenes, ¿me entendieron? Sí, profe. Listo. Sigue a hallar la resistencia de Thevenin. Entonces, la resistencia de Thevenin es la resistencia vista por los terminales con el circuito inactivo. Entonces, ¿eso qué indica? Miren lo siguiente, jóvenes. Que si quiero hallar la resistencia de Thevenin, es la resistencia que ven los puntos A y B con el circuito inactivo, ¿sí o no? ¿Cómo inactivo este circuito? Necesito inactivar el circuito para hallar la R que ve A y B. A la fuente de voltaje, ¿qué pasa? Se hace un corto, ¿cierto? Entonces cortocircuitamos la fuente de voltaje. Pero las fuentes dependientes quedan, porque esas no se inactivan, a no ser que la variable se haga 0, pero eso ya es una consecuencia, no es que por definición se inactiven las fuentes dependientes, no. Entonces la fuente dependiente queda. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Que, ¿cómo hago para encontrar qué resistencia se ve entre A y B si este señor, esta fuente, no me deja? ¿Me están entendiendo, jóvenes? Que la fuente dependiente me trae un problema para hallar R, para hallar resistencia, porque si no estuviera, de pronto quedaba 2K en serie con 3K. Pero al estar esa fuente, ni 2 está en serie con 3 ni nada, y fuera eso, la fuente qué resistencia tiene. Entonces viene el gran problema de hallar R de Thevenin cuando aparecen fuentes dependientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Ustedes recuerdan que si uno tiene un B de Thevenin, si uno tiene un equivalente de Thevenin, tiene al voltaje de Thevenin y tiene la resistencia de Thevenin, ¿sí o no, jóvenes? Si uno, si uno tiene un Thevenin, jóvenes, présteme la atención, si uno tiene un Thevenin y quiere hallar un Norton, ¿cómo halla la I de Norton partiendo del Thevenin? El voltaje de Thevenin dio la resistencia de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin lo divide por la resistencia de Thevenin y eso le da la I de Norton. Entonces entenderán que esta es
la primera arma la que yo he hecho, que es ¿cuál es el trancón? Hallar la R de Thevenin. Dice, pues si usted mira, la R de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin, divídalo por la I de Norton. Dice, entonces toca hacerlo de esta manera. Sí, ¿qué indica? Que cuando aparecen fuentes dependientes, una alternativa es, oye, hay el B de Thevenin, que a propósito ya lo tenemos, ¿sí o no? Pero luego hay la I de Norton. ¿Para qué? Para hacer la división y esa división vea la resistencia. ¿Me están entendiendo, muchachos? Entonces, en este caso, lo que nos dicen es, un momentico, para usted poder hallar la R de Thevenin, qué pena, primero vaya y halle la I de Norton. Entonces, muchachos, nos toca hallar primero la I de Norton. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, entonces me tocó hacer los dos equivalentes como simultáneos, ¿sí o no, jóvenes? Entonces, miren lo siguiente. ¿Qué es la I de Norton? La I de Norton es la I de cortocircuito. Entonces, le hacemos un corto entre los puntos A y B y calculamos la I que va por ese corto y sería I de Norton. Pero ¿qué observan, jóvenes? Si estamos hallando I de Norton y hacemos un corto, para este caso, ¿cuánto vale Bx? ¿Me van siguiendo, jóvenes? La misma de 3K. O sea, voy a hallar I de Norton. Por definición, por concepto, la I de Norton es la I de cortocircuito. O sea, ahí dicen, haga un corto entre los terminales. Dice, mis terminales son A y B, ¿sí o no? Los terminales donde estoy hallando el equivalente. Le hago un corto y calcule la I que va por ese corto, ¿sí o no? Bien, entonces tengo que calcular la I que va por ese corto, la I. Pero cuando hago el corto, ¿cuánto vale Bx? Cero. Cero volt. Cero porque le hice un corto. Y si Bx vale cero, esta fuente de corriente vale cero porque Bx vale cero. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Y qué es Sí, una profe. fuente de corriente que vale cero? O sea, ¿qué es una fuente de corriente que no entrega corriente? Que está ¿Está abierta. Entonces abierta? voy a dibujarlo así. Está abierta. ¿Me entienden el ejercicio, no, muchachos? ¿Me entienden los conceptos? A pesar de que un circuito muy pequeñito, muy sencillo, tiene unos conceptos importantísimos. Lo cual quiere decir que la I de Norton, que es la que va por la de 3K, esa misma I es la que va por la de 2K. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Porque la fuente de corriente en este caso se abrió. ¿Y por qué se abrió? Porque su variable se hizo cero. Jóvenes, ¿me entienden? Entonces, al hacer un Sí, profe. LBK me queda -4 más 5K por IN igual a cero, lo cual estoy encontrando que la I de Norton es igual a 4/5 de miliamper. Y esa sería la I de Norton. ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Y para qué hallé la I de Norton? Ahora sí digo,
Pues la R de Thevenin, como no pude hallarla en forma directa, me tocó primero hallar el B de Thevenin y luego hallar la I de Norton para hacer la división. El B de Thevenin nos dio 8 y la I de Norton nos dio 4/5 de milis, o sea, por 10 a la menos 3. Eso me da 10 kiloohms. Y con eso acabé de hallar la resistencia de Thevenin que no había podido hallarla. Jóvenes, ¿me siguen? Sí, profe. Y al hacer eso, ya tengo que en mi pregunta, que me preguntaban que hallara el equivalente, ¿cierto? Ya lo tenemos. Dice, mire, su V de Thevenin vale 8, entonces esta fuente es de 8 volts. Y su R de Thevenin la acabo de hallar y es 10K, entonces esta resistencia es de 10K. 8 volts y 10K. Pero entenderán, jóvenes, que cuando lo hace uno por ese método, simultáneamente que también está hallando, simultáneamente que está hallando también el equivalente de Norton, ¿me están entendiendo? O sea, cuando me toca aplicar ese método, prácticamente uno halla los dos equivalentes, porque ¿cuánto valió la I de Norton? 4/5 de miliamperes. ¿Y cuánto era la resistencia? 10 kiloohms. Y estos eran mis puntos A y B. Entonces, como uno halla el B de Thevenin, luego halla la I de Norton, uno prácticamente está hallando los dos equivalentes, el de Thevenin y el de Norton. Jóvenes, ¿me entendieron? ¿Cómo se hace para hallar la resistencia de Thevenin cuando aparecen fuentes dependientes? Una forma es hallar B de Thevenin y la otra hallar I de Norton para hacer la división y eso me da la resistencia. Con eso que estoy obteniendo los dos equivalentes simultáneos. Estoy teniendo el Thevenin y estoy teniendo el Norton. ¿Es claro eso, jóvenes? Profe, una pregunta. En este caso trabajamos con BX y BX se hizo 0, Sí, ¿no? sí. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con una fuente dependiente con una fuente de voltaje y también se nos hace 0, ¿se hubiera tenido que cortocircuitar? Exacto. Entonces, era una fuente de voltaje de valor 0 volt. ¿Y qué es una fuente de voltaje que no entrega voltaje? Como cuando se inactiva, no entregue un cortocircuito. Entonces, en lugar de abrirla como lo hicimos ahorita porque era de corriente, no hubiese tocado que hacer un corto en la fuente de voltaje. Eso porque se hace cero la variable, ¿no? Otra, jóvenes, si, por ejemplo, si Bx no está ahí donde está en el ejemplo, sino que, por ejemplo, Bx es el voltaje que tiene la de 3K, al hacer el corto, el Bx no se hace cero, porque, présteme atención, estoy cambiando el circuito, estoy colocando otro ejemplo. Si el Bx es el voltaje que tiene la de 3K, al hacer el corto, el Bx no se hace cero. Entonces la fuente sigue estando ahí, la fuente está ahí. No como ahora que la abrimos, que se hizo cero, o como dice el compañero, si hubiese sido voltaje, también sería cero, pero porque la variable se hace cero. Si la variable no se hace cero, la fuente queda ahí y trabajamos el circuito con una fuente dependiente. Bien. Lo otro, jóvenes, préstenme la atención. ¿Cómo hallamos R de Thevenin hace un momento? Lo hallamos calculando B de Thevenin y calculando I de Norton. Esa es una forma. Pero la otra forma para hallar la resistencia de Thevenin
cuando aparecen fuentes dependientes es por el famosísimo método que se llama la fuente expiatoria. O más técnicamente y con mucha mayor seguridad, porque aquí hablar de espía es peligroso, la fuente de valor conocido. Entonces dice, aplíquele una fuente de valor conocido. Pero, por favor, anoten ahí en sus apuntes, anoten ahí. Cuando ustedes vayan a meterle una fuente al circuito, es porque el circuito no tenía fuente. O sea, para aplicar este método de la fuente expiatoria, primero inactiven el circuito. No se les vaya a olvidar, o sea, primero voy a decir el término que lo uso, pero más por hacerme entender que porque sea lo correcto. Primero quiten las fuentes para luego meter fuentes, o sea, no metan fuentes si el circuito ya tiene fuentes. Entonces la técnica es inactivar el circuito. Cuando ya el circuito esté inactivo, ahí sí conecte una fuente de valor conocido, la famosa fuente expiatoria. Para este caso que hay, y todo esto que estoy explicándoles es para hallar la resistencia de Thevenin, solo para hallar la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que nos dice el método? Inactive. Dice, tengo que inactivar. Dice, sí, primero inactive el circuito. En este caso, como es una fuente de voltaje, está diciendo, hágale un corto. Ya lo inactivé. Dice, ahora conecte una fuente de valor conocido. ¿En dónde? Pues en el par de terminales donde va a hallar la R. Recuerden que la R la estamos hallando vista de aquí para allá, ¿sí o no, jóvenes? La resistencia tiene la resistencia vista de ahí para allá, desde A y B. Está en libertad de poner o una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Si conectan una fuente de voltaje que uno coloca un volt por facilidad, pero puede ser cualquier valor, pero por facilidad uno coloca un volt, ¿qué le haya a esa fuente si pone una fuente de voltaje? Dice, pues si usted puso una fuente de voltaje, hállele la corriente que pasa por la fuente. Si estos son sus puntos A y B, ¿qué indica? Si entre los puntos A y B usted conoce el voltaje y conoce la corriente, sabe la resistencia, ¿sí o no? ¿Qué resistencia hay entre A y B? Pues voltaje sobre corriente, en este caso 1 sobre la I que halló. Y con eso está hallando la resistencia que ven los puntos A y B, que es la resistencia de Thevenin. Si lo que colocó fue una fuente de corriente, ejemplo, 1 amper, aunque puede ser 10, 10.28, 5.48, pero uno por facilidad coloca 1, ¿qué es lo que va a hallar si usted está hallando la resistencia entre A y B? Dice, pues si coloco una fuente de corriente, yo tengo que hallarles el voltaje a la fuente. Entonces, le hallamos el voltaje a la fuente. ¿Para qué? Pues para hacer resistencia igual a B sobre I. B, el que halle, y I vale 1. Entonces, en este caso me queda que la resistencia es B sobre 1. En este caso era 1 sobre I. ¿Están entendiendo esta nueva técnica, no? La famosa fuente expiatoria. Otro dato importantísimo, jóvenes. Miren que el circuito no tiene fuente porque se las quitamos, más exactamente se las inactivamos. Y le vamos a colocar esta, ¿cierto? Le vamos a colocar esta fuente de voltaje o esta fuente de corriente, una de las dos, ¿cierto? Miren que en ese momento esas fuentes son las únicas fuentes del circuito. Por eso, muchachos, por eso, si ustedes colocan un volt, la I que calculen tiene que ir de menos a más porque esta es la única fuente que está entregando energía. Si colocan una fuente de corriente con un sentido, ustedes van a calcular el B con una polaridad tal que esa fuente genere. O sea, ellas deben de generar, ¿me están entendiendo? Porque son la única fuente del circuito. Eso ténganlo presente porque si no lo hacen así, les va a dar resistencia negativa. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Le quitan el menos, ¿cierto?
Va uno revisando, revisando menos resistencia, pum, sin el menos. Oye, ¿y usted por qué lo quitó? Y no se dan de cuenta que ese menos le da es porque están cogiendo las polaridades o los sentidos contrarios. Recuerda que la fuente, en este caso, la fuente genera. Muchachos, ¿me van siguiendo? ¿Están entendiendo? Yo tengo una pregunta. En el circuito solamente se quitan las fuentes independientes, ¿cierto? ¿O también se quitan las dependientes? No. Las dependientes siempre quedan. Por eso es el problema. Si las quitáramos no tendríamos problemas. Pero el lío es que ellas quedan y al quedar no me deja calcular resistencia. Entonces, ustedes inactivan el circuito. ¿Qué es inactivar el circuito? Las fuentes independientes de voltaje le hacen cortos. Las fuentes independientes de corriente las abren, las quitan. Pero las dependientes van a quedar como ese circuito que aparece en este momento en el tablero. Ahí aparece la fuente dependiente. Esa fuente dependiente es la que no me deja calcular la resistencia. Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarle una fuente de valor conocido. ¿Qué le pongo? ¿Un volt o un amper? ¿Usted qué cree que nos conviene en este caso? ¿Qué creen que será como cualquiera? Le podemos poner cualquiera, pero de pronto ahorita nos convendrá más una o la otra, no sé. Un bol, Un volt, ¿por qué? para así poder hallar el valor de la fuente dependiente. Exacto. Entonces usted dice, mire, si yo pongo un volt, pues de una estoy diciendo que Bx vale 1. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no, jóvenes? Porque le puse un volt. Entonces Bx vale 1. Y si Bx vale 1, la fuente dependiente vale 1 sobre 4000, o sea, un cuarto de miliamperes. Entonces dice, esa fuente vale un cuarto de milis. ¿Y qué hay que hacer en ese circuito? Mallas, nodos, superposición. Hay que hacer algo para hallar qué. ¿Qué es lo que voy a buscarle en ese circuito, jóvenes? ¿Qué es lo que voy a buscar? RT venir. Pero ¿cómo la hallo? Ya le puse un volt. Ahora, ¿qué calculo en el circuito? La corriente de Bx. La corriente que pasa por la fuente, ¿sí o no? ¿Bajando o subiendo? Subiendo porque Necesito es más encontrar la rápido. corriente que pasa por la de un volt. ¿Bajando o subiendo? Subiendo. ¿Por qué? ¿No estoy calculando una resistencia? ¿Por qué es que la tengo que encontrar subiendo? Porque tiene que Sigue generar. bajando. Hola. Entonces, la I que vamos a encontrar es una I subiendo. Porque en este circuito, que es un circuito aparte, un circuito diferentísimo al original, en ese circuito la fuente de un volt es la única fuente independiente que le va a entregar energía. Entonces la I debe ir de menos a más para que esa fuente genere. Pero entre A y B, ¿qué es la idea? Que conocemos el voltaje y conoceríamos, apenas la hallemos, conocemos la corriente, entonces puedo hallar la resistencia entre A y B, que es la R de Thevenin. Jóvenes, necesito hallar I, ¿qué hago? ¿Cuántas mallas o cómo era esto? Aquí no hay problema porque hago un LSK acá y hallo está ahí, ¿sí o no, jóvenes? ¿Cuánto me da esta ahí, jóvenes? Si me van siguiendo y me están entendiendo, sí están conectados, ¿no? ¿Cuánto me da esta ahí? Esta. Al hacer un LSK. ¿Cuál, profe? ¿La K por la 2K? Sí, la que va por la de 2K. Sería I más un cuarto de miliamper. Entonces sería I más un cuarto de mili. Todos me siguen qué fue lo que se hizo, ¿cierto? Y ahora hago un LBK.
menos 2K por I más 1/4 de mili. ¿Qué sigue si me van siguiendo? Estoy haciendo un LBK. Alguien que me diga qué sigue mi ecuación. Más 3K. Más o La menos. corriente que se- Ah, no, menos. Menos 3K por I. Menos 3K por I, perfecto. ¿Y qué más? Más BX. Más, Pues sí, más BX, pero ¿cuánto? más 1, profe. Más 1. Más 1 igual a 0. Esto me queda menos 2KI más 1/2, ¿cierto? Ah, perdón, menos 1/2. 2K por 1/4 menos 1/2 porque los K se me van con los milis. Menos 3KI y más 1 igual a 0. Lo cual está quedando que... ¿qué me está dando acá, jóvenes? ¿Estoy bien? Sí. ¿Esto me da qué? Al otro lado da menos Menos 1/2. Y al otro. menos 5KI. ¿Sí estoy bien? Menos 5KI. Menos 1/2 más 1 me da más 1/2, ¿cierto? Igual a 0. Entonces la I es igual a 1/2 sobre 5K. Entonces la I es igual a 1 sobre 10K. Entonces la I es igual a 1 sobre 10K. Perfecto. Muchachos, ¿y para qué era que hacía todo esto? Ya la I, ¿y ahora qué es? ¿Para qué era? Para hallar el RT. Entonces ahora sí, R de Thevenin, ¿a qué es igual? ¿A qué era igual o a qué es igual la R entre A y B? ¿Recuerdan a qué era igual la resistencia que veo entre A y B? A voltaje sobre corriente, ¿sí o no? Voltaje, ¿cuánto es el voltaje entre A y B? 1. 1. Un Dividido volt. en la corriente, o sea, dividido en I, ¿sí o no? Entonces esto me queda 1 dividido en Sí. la I, y la I valía 1 sobre 10K, entonces la resistencia me da 10 kilo ohm. Que si observan es la misma resistencia que me dio por el otro método. Recuerda que lo hicimos hace un momento, que el otro método fue hallar B de Thevenin y hallar I de Norton, mire, 10K. Y este es el método colocando la famosa fuente expiatoria que se llama, y también me da la resistencia 10K. Entonces, cuando aparecen fuentes dependientes en el circuito, el trancón, el problema está en hallar la resistencia de Thevenin. Pero tenemos dos opciones. En algunos circuitos se pueden aplicar las dos, en otros solo se puede aplicar una opción. ¿Cuáles son las dos opciones? Una, hallar B de Thevenin y luego hallar la I de Norton para hacer la división. Y con eso hallamos la resistencia de Thevenin. El otro método, la otra opción es inactiven el circuito. No se les vaya a olvidar eso. Inactiven el circuito. Y cuando ya el circuito esté inactivado, pónganle una fuente de valor conocido, que es la famosa fuente expiatoria. Pónganle 1 volt o 1 amper. Si le ponen 1 volt, le hallan la I que va por esa fuente. Si le ponen 1 amper, le hallan es el voltaje de la fuente. Y con eso es que hallan la resistencia que ve el par de puntos donde pusieron la fuente, o sea, la resistencia de Thevenin.